¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va? Seguimos un poquito con el contenido de la materia. Habíamos estado viendo la Revolución de Mayo, ya la consolidación, digamos, de la Revolución de Mayo, y la formación de la primera junta, ¿sí? Lo que quiero que hablemos un poquito hoy es cuáles son los primeros cambios que va a provocar la primera junta y cómo es un poquito el clima, digamos, el clima político que se vive con este cambio que acaba de producirse, ¿sí? Eh, lo primero que tenemos que saber es que la Junta lleva adelante una serie de cambios apenas toma el poder, apenas se hace cargo del poder, ¿sí? Lo primero que va a hacer es transformar las milicias criollas, ¿sí? Que se habían formado, ¿se acuerdan?, durante las invasiones inglesas, y que después de las invasiones habían continuado formadas, ¿sí? Garantizándole a los criollos el poder militar en la región, ¿sí? Poder militar con el cual después lograron hacerse con el poder político, ¿sí? En Buenos Aires. Esas milicias que continuaron existiendo se van a transformar ahora en un ejército regular, ¿sí? Nace así lo que se llama el ejército patriota, ¿sí? O ejército revolucionario, como lo quieran llamar, ¿sí? El primer ejército criollo, el primer ejército oficial criollo, ¿sí? Yo, como les cuento en el texto, ¿sí?, con el que trabajamos, bueno, espero lo estén leyendo o que lo lean al menos un poquito después de cada uno de mis videos, yo ahí les explico que los revolucionarios son muy conscientes de lo que acaban de hacer, ¿sí? Son muy conscientes de la seriedad de lo que acaban de hacer, ¿sí? Acaban de desplazar del poder a un virrey y a los peninsulares para formar una junta de gobierno local criolla y que gobierna, digamos, por propia voluntad, digamos, supuestamente en representación de Fernando VII, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que yo les había contado, lo de la máscara de Fernando VII? ¿Sí? Que ellos básicamente se atribuyen representación del rey, se atribuyen que representan al rey y que gobiernan en su nombre, pero bueno, la realidad es que esto, estando el rey preso, no son más que palabras, ¿sí? Es algo que simbólicamente tiene un valor, ¿sí? Porque buscan discursivamente seguir atados a España, ¿sí? Para no ser identificados con traidores, ¿sí? Directamente. Pero bueno, la realidad es que ellos, en el fondo, si bien todavía no hablan de independencia, no se habla tanto de independencia, sí se habla de una emancipación de España como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Digamos que es una forma un poco más suave de decir independencia, no son exactamente lo mismo, ¿sí? Se busca por ahí mantener relaciones con España, sí, buenas relaciones con España, pero ya con un autogobierno bastante interesante como mínimo, ¿sí? Eso como mínimo es lo que se busca. Pero bueno, para no ser tan evidentes en sus deseos de cambio, mantienen esta máscara de Fernando VII, ¿sí? Pero la realidad es que, a pesar de eso, como les digo, ellos saben que se viene una guerra masiva, ¿sí? Una guerra probablemente de proporciones continentales, ¿sí? Por lo menos en lo que refiere a América del Sur, ¿sí? Porque saben muy bien que muchos no van a querer aceptar lo que pasó en Buenos Aires, muchos no van a querer aceptar a la Junta, ¿sí? Y la realidad es que, si bien la Junta es claramente bien intencionada, por decirlo de alguna manera, la realidad es que, a pesar de ser bien intencionada, son hombres que son revolucionarios, que están iniciando un proceso revolucionario, y la realidad es que van a buscar que se les sumen todos aquellos que puedan lograr que se les sumen, que se acoplen a la revolución, ¿sí? Que se alíen, pero la realidad es que los que no se alíen, ellos saben que van a tener que subyugarlos, van a tener que someterlos, ¿sí? Por la fuerza, porque si no, no es una revolución, ¿sí? Es un pedido. Y la realidad es que nuestra Revolución de Mayo no es un pedido, es una revolución con todas las letras, ¿sí? Por lo cual
Bueno, digamos que van a tener que someter a aquellos que se nieguen a formar parte de este nuevo cambio político, que se nieguen a apoyarlo, ¿sí? Para ello que necesitan fuerzas armadas, ¿sí? Por lo cual las milicias se convierten en un ejército, ¿sí? La primera junta, la revolución, ya tiene un ejército revolucionario, ¿sí? Hombres armados, uniformados, organizados y leales, ¿sí? a la primera junta. Eso es lo principal. Ese es el primer gran cambio, ¿sí? Después, otro cambio que fue muy inmediato, de hecho fue el 27 de mayo, 2 días después del 25, 2 días después de la revolución, la Junta va a enviar una circular, que esto es un mensaje, ¿sí? Una notificación, hacia las principales localidades del interior del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Piensen que es un viaje a caballo de varios días, informando, ¿sí?, a las diferentes localidades del interior lo que acaba de pasar, porque lo primero que es necesario que ocurra es que el resto del virreinato se entere de lo que ocurrió, ¿sí?, o que empiecen a enterarse, como mínimo de la forma más rápida posible, que se difunda lo que acaba de ocurrir en Buenos Aires, esta formación de una junta criolla, ¿sí? Lo que van a hacer en esta circular va a ser no solamente informar, ¿sí?, lo que ocurrió, ¿sí? Van a decir, bueno, se acaba de formar una junta de gobierno local criolla que gobierna en nombre de Fernando VII, ¿sí? No hemos jurado lealtad por el Consejo de Regencia, solamente por el rey, ¿sí? Y le ofrecemos, dice la circular, a las diferentes localidades el envío de representantes para poder participar de esta junta, de este nuevo gobierno, ¿sí? Esto de invitar a las localidades del interior a enviar representantes para ya enseguida sumarse, ¿sí? Esto es algo digamos que es algo que lo difunden como una buena noticia, ¿no? Como una gran noticia, ¿sí? La realidad es que esta invitación a que se sumen sirve también para identificar quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo con lo que acaba de ocurrir en Buenos Aires. Quién está dispuesto a enseguida apoyar a la Junta y quién está dispuesto a ponerse en contra de la Junta, ¿sí? Es lo primero que tenés que saber en una situación como esta. Quiénes son tus enemigos o tus potenciales enemigos y quiénes son tus aliados o potenciales aliados, ¿sí? Entonces, invitarte a participar es una manera amigable y encubierta de ya, digamos, de ya pincharte, digamos, hablando en criollo y ver si te querés sumar o si no, ¿sí? Si no te querés sumar, bueno, va a haber que luchar contra vos, ¿sí? Así que bueno, esto van a hacer también, enviar la circular. Ya dijimos dos. La formación de un ejército revolucionario y el envío de la circular, ¿sí? Otra cosa más va a ser la creación de la Gaceta de Buenos Aires, ¿sí? La primera junta va a impulsar la creación de esto que es un periódico, ¿sí? Es un diario, ¿sí? Va a ser el primer diario patrio, ¿sí?, por definirlo de alguna manera, que va a tener como función principal difundir las ideas de la revolución, las ideas y principios de la revolución y las políticas de la primera junta, ¿sí?, a medida que vaya avanzando en su gestión, ¿sí? También van a fundar la Biblioteca Nacional, ¿sí? Que en realidad en ese momento se va a llamar la Biblioteca Pública de Buenos Aires, ¿sí?, que es donde actualmente está nuestra Biblioteca Nacional, ¿sí? Es en ese mismo lugar, el edificio obviamente no es el mismo, pero es en ese mismo lugar, ¿de acuerdo? Van a fomentar la educación primaria y atender a las necesidades de salud de la población de Buenos Aires. Esto como en un principio lo mínimo, ¿no? Educación, un buen gobierno siempre educación y salud tiene que brindarse como mínimo. Son los dos pilares para que una sociedad y un gobierno puedan andar, ¿sí? Y finalmente, lo último y también lo más importante, van a enviar al ejército revolucionario hacia el interior, ya dividido en 3 grandes columnas, ¿sí?,
para informar, digamos, sobre lo sucedido, que en realidad ya lo que informa que llega antes es la circular. Pero ellos envían ya al interior fuerzas armadas. ¿Por qué? Porque piensen que tiene que reaccionar rápido la primera junta a lo que acaba de hacer. Es lo que les digo, los hombres de Mayo, los hombres de la primera junta, los revolucionarios, saben muy bien que es muy serio lo que acaban de hacer y que van a tener que pelear para poder mantener lo que esta revolución, este cambio al que le acaban de dar nacimiento, ¿sí? Va a haber gente que va a tratar de aplastar la revolución y va a haber que luchar, y lo saben muy bien, así que sale la circular, ¿sí? En diferentes direcciones, si no es que una sola persona va con el mensaje pasando lugar por lugar, ¿no? Por decirlo obvio. Salen varios hombres a caballo en diferentes direcciones para que lleguen más o menos al mismo tiempo los mensajes, ¿sí? A las diferentes localidades del interior, ¿de acuerdo? Y poquito tiempo después, muy pocos días después, van a inmediatamente también salir las diferentes columnas del ejército revolucionario, que van a ser 3 columnas principales, ¿sí? Una se va a dirigir hacia el Alto Perú, ¿sí? Que es como la columna principal, por decirlo de alguna forma. El Alto Perú es, aclaro, lo que hoy es Bolivia, ¿sí? En esa época se lo llamaba Alto Perú. Y era una localidad más del virreinato. Después va a salir otra columna más hacia el Paraguay, ¿sí? Que también era otra parte más del virreinato. Y otra columna más que se va a dirigir hacia la banda oriental, ¿sí? Lo que hoy es Uruguay, para lograr encontrar adeptos principalmente. El objetivo, si bien obviamente las Fuerzas Armadas van a estar interesadas en... yo digo las Fuerzas Armadas, el ejército en realidad, las Fuerzas Armadas está mal dicho para este momento. Si bien el ejército está interesado en aplastar opositores, ¿sí? Está más interesado todavía en encontrar adeptos, ¿sí? Lo primero que necesitas es tener un ejército que mientras más poderoso, mejor, ¿sí? Y en estos tiempos la mejor manera que tenías de hacer que tu ejército fuera más poderoso era que tuviera más gente, ¿sí? Tener más gente. Por lo cual, ustedes piensen que sale desde Buenos Aires. Igualmente, para esto les voy a dejar seguramente algún archivo adjunto junto con este video, que va a ser un mapita que les va a mostrar las diferentes columnas en la que salen los ejércitos revolucionarios, para que puedan entender mejor, porque la realidad es que yo esto lo explico, pero si no se lo ve en un mapa no se lo termina de entender bien. Pero bueno, se los trato de explicar como puedo, después lo ven en el mapita. La primera columna sale desde Buenos Aires hasta, como les dije, hasta el Alto Perú, hasta lo que hoy es Bolivia. Así que imagínense que va a pasar por lo que es Córdoba, va a pasar por lo que es Tucumán, por lo que es Salta, ¿sí? Jujuy, ¿sí? Por lo cual, en cada lugar por el que va pasando, va a ir buscando gente que se sume a sus filas, ¿sí? Para que el ejército revolucionario fuera cada vez más poderoso y a la vez más temible, ¿sí? ¿Por qué? Porque saben también que mientras más temible sea el ejército revolucionario, más chances hay de que gente que por ahí en un principio pensó en estar en contra de la primera junta y en volcarse hacia un bando más contrarrevolucionario, lo piense 2 veces y termine uniéndose, ¿sí? Y acoplándose al proyecto, digamos, revolucionario de la Junta, ¿de acuerdo? Sirve también como algo disuasivo, ¿me explico? Así que bueno, ya mencioné brevemente los cambios de la Junta, hacia dónde salen las diferentes columnas del ejército. Así que me parece que con esto ya casi estamos. Esto es un video más cortito porque quiero ir hilando fino en esto, justo en esta materia que vemos nosotros, que es historia argentina, para poder ir viendo bien todo sin irme demasiado por las ramas. Lo último que les cuento es que otra de las órdenes que me olvidé de mencionar que va a dar la primera junta es el fusilamiento de Santiago de Liniers, ¿sí? ¿Se acuerdan de Santiago de Liniers? El héroe de la Reconquista, el gran héroe de las invasiones inglesas, que fue virrey después, ¿sí?
virrey hasta antes de Cisneros. Él va a estar en Córdoba cuando la revolución se da, ¿sí? Digamos, el 25 de mayo de 1810 él va a estar en Córdoba. Y se va a enterar, ¿sí? Cuando llega la circular a los muy poquitos días, se va a enterar de lo que pasó. Y Liniers, que es un hombre que es sumamente realista, sumamente hispanista, ¿sí? Él jura inmediatamente lealtad por el Consejo de Regencia. Él es leal a España hasta la muerte, de la misma forma en la que lo eran las invasiones inglesas. Se va a proclamar en contra, sumamente en contra de la primera junta. Los va a considerar unos traidores y va a considerar una aberración y una traición lisa y llana lo que hicieron los hombres de Mayo. Y él va a empezar a organizar en Córdoba un movimiento contrarrevolucionario. Va a querer empezar a reunir fuerzas para marchar hacia Buenos Aires y aplastar la revolución y arrestar y fusilar a los hombres de la primera junta, ¿sí? La primera junta se entera de esto inmediatamente porque ya conocen a Liniers y saben que es un personaje político ya con un pensamiento político con principios muy marcados y públicamente conocidos, por lo cual lo consideran de inmediato una amenaza para la revolución, para el avance de la revolución. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene demasiada influencia, es un hombre que es considerado un héroe desde hace muy poquitos años, es una figura pública muy respetada y amada, ¿sí? por muchas personas no solo en Buenos Aires, sino en otras partes del virreinato también, principalmente en Buenos Aires, pero en otras partes también. Por lo cual saben que va a ser un peligro para la revolución, por lo cual ordenan su fusilamiento, ¿sí? Esto es algo bastante particular porque hasta hace unos poquitos años era el hombre que había sido el héroe del día, por definirlo de alguna manera, ¿sí? Porque fue el hombre que fue la pieza clave para la expulsión de los ingleses de Buenos Aires durante las invasiones. Y sin embargo ahora fíjense cómo cambió en tan poquito tiempo, en 2 años, el panorama político, que pasó de ser el héroe de la Reconquista, pasó de ser virrey a ser un hombre que era un peligro para la subsistencia de la revolución, por lo cual se ordena su fusilamiento, ¿sí? Y de hecho él va a ser fusilado por Juan José Castelli en Córdoba, ¿sí? Antes de que logre organizar un movimiento contrarrevolucionario, va a ser arrestado por Castelli, que estaba al frente de la columna del ejército revolucionario que salía hacia el Alto Perú, ¿sí? Pasaba por Córdoba, ¿sí? Y cuando pasa por Córdoba arrestan a Liniers y lo fusilan, ¿sí? Hubo un intelectual que se llamó Paul Groussac mucho tiempo después, un hombre francés nacionalizado argentino que fue un gran estudioso de la historia argentina, que fue director de la Biblioteca Nacional, que catalogó a Santiago de Liniers, le atribuyó el adjetivo de haber sido el último héroe de la patria vieja y el primer mártir de la patria nueva, ¿sí? Como que fue el último héroe que tuvo digamos, que tuvo el Buenos Aires perteneciente a España, ¿sí? Y fue la primera gran amenaza, al mismo tiempo el primer gran hombre a matar que tuvo el Buenos Aires ya revolucionario, ¿sí? Ya de esta nueva etapa, ¿sí? Como en tan poco tiempo cambia todo. Bueno, les voy a agregar junto con el video el mapita para que puedan ver las columnas revolucionarias, ¿sí? Y seguramente en el próximo video ya vemos las campañas militares y otras cosas que tenemos que ver sobre esto, ¿sí? Por ahí lo grabo ahora en un ratito, voy a ver. Bueno chicos, les mando un saludo y que sigan bien.